Muy buenos días a todos y todas. En este día una vez más nos unimos a esta tercera clase del curso de probandos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este tiempo en el cual estaremos conociendo nuevos datos históricos de nuestra iglesia metodista, formas de estructurarse y de reestructurarse conforme a las necesidades que van aconteciendo en los próximos años y que podamos estar en ese mismo sentir, podamos estar en esa búsqueda de este nuevo conocimiento o en el recordatorio de estos conocimientos sobre esta síntesis histórica de nuestra iglesia metodista. Yo soy la pastora Malena Sánchez y pues el día de hoy yo voy a estar compartiendo con ustedes esta clase. Bien, vamos a iniciar entonces con un texto a memorizar que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y bueno, como son datos históricos, vamos a mirar algunas fechas, sobre todo años, que van a ir marcando pauta en cuanto a los acontecimientos, a la elección de obispos, a las reestructuraciones, etcétera. Entonces, las veces que sean necesarias, pueden ir revisando el texto, revisando también el video, regresándolo, para que puedan obtener este conocimiento y pueda quedar, pues de alguna manera, lo más claro posible. Casi siempre las clases que tienen que ver con estos datos históricos son las más difíciles para varias personas, entonces pues vamos a intentarlo hacer un poquito más fluido, de manera que pueda quedar claro, pueda no ser tan tedioso y pueda entrar en nosotros pues todo este conocimiento en un recorrido histórico, que es lo que estamos realizando. Bien, en cuanto a esta administración de nuestra iglesia y a la forma de gobierno que nuestra iglesia tiene, se ha buscado ir actualizando todas estas cosas de acuerdo a los tiempos también que toca vivir a nuestra iglesia y en los tiempos particulares de cada proceso que se lleva a cabo. Por lo que en el año de 1972 se convoca una conferencia general extraordinaria en la que se reforma en parte la estructura de nuestra iglesia al establecer dos áreas episcopales y al autorizar estas conferencias anuales también para que cada una pueda elegir su respectivo obispo. Esto se considera un cambio totalmente radical en la estructura de la iglesia metodista, porque ya no se elegirían a los obispos en la conferencia general como se venía haciendo, sino que ahora se realizaría en las respectivas conferencias anuales. Entonces, para esto quedan dos conferencias establecidas, que es la conferencia anual fronteriza, y esta pues se reúne en el Templo del Mesías en Monterrey, Nuevo León, del 21 al 25 de julio de 1974, y elige a su obispo al presbítero Joel Mora Peña para el cuatrienio de 1974 a 1978. Para la conferencia anual del centro, que se reúne en la Iglesia del Divino Salvador en Pachuca, Hidalgo, el 28 de julio al 1 de agosto del mismo año se elige al doctor Alejandro Ruiz Muñoz como obispo del área centro para este mismo cuatrienio. Las conferencias anuales de 1978, celebradas respectivamente en los templos de la Santísima Trinidad de Gante, número 5 de la Ciudad de México, y de la Trinidad en Monterrey, Nuevo León. Ahora, pues ya con este cambio de obispo, se otorga la responsabilidad episcopal al doctor Ulises Hernández Bautista para el área del centro y por segunda ocasión al presbítero Joel Mora Peña para el área del norte. Recordando que hasta este momento existen estas dos conferencias, la fronteriza y la del centro, y recapitulando, ahora hay un obispo en cada conferencia, electo en cada conferencia anual y no en la conferencia general como se venía realizando. Para 1982, la conferencia anual del centro, reunida en el templo de Emanuel en la ciudad de Puebla, los días del 28 de julio al 1 de agosto, reelige para el cargo de obispo al doctor Alejandro Ruiz Muñoz
y en la conferencia fronteriza, ahora congregada en la Iglesia de la Trinidad en Chihuahua, igual ahora de los días del 4 al 8 de agosto, elige como su obispo al presbítero Miguel Hernández Sánchez. Para la siguiente, los 4 años más tarde, en 1986, la conferencia anual fronteriza que se reúne en la Iglesia de la Trinidad de Monterrey, Nuevo León, elige como obispo al presbítero Miguel Hernández Sánchez, y para la conferencia del centro, reunidos en Gante, se elige al presbítero Raúl Ruiz Ávila para continuar con esta labor. Son sobre todo cambios episcopales de los periodos ahora en los que ya se pueden elegir desde cada conferencia anual. Hay una nueva estructura aquí, ya a partir de la Conferencia General número 15, hay una nueva reestructura que es la que autoriza la conformación de nuevas conferencias anuales. Esto es súper importante porque de aquí vamos a ir viendo cómo es que llegamos a hacer 6 conferencias y ya no solo 2, sino que ahora ya somos 6. Para esto se concluye pues este periodo de sesiones en 1986. Toda esta reestructura que se da se aplica sobre todo en la conferencia del centro. Ahora será la conferencia anual del sureste, la conferencia anual de México y la conferencia anual septentrional. Para el caso de la conferencia anual fronteriza, dice aquí nuestro plan rector, ¿no?, que concluye su existencia 2 años después, es decir, esta reforma de la división ahora en 6 conferencias, específicamente en 3 para la conferencia fronteriza, se da 2 años después, que sería en 1988, en el cual ya se constituye la conferencia anual del noroeste, la conferencia anual norcentral y la conferencia anual oriental. Para la conferencia general número 16, celebrada en Metepec, aquí en Puebla, en junio de 1990, ahora se aprueba también la elección de un obispo para cada una de las conferencias anuales. Entonces, ahora ya son 6 conferencias y un obispo por cada conferencia, ¿no? Todas estas reformas o reestructuras pues vienen a dar pauta también a un trabajo distinto dentro de nuestra Iglesia Metodista de México, pero también aun cuando se atiende a situaciones particulares de las necesidades de la Iglesia Metodista en la República, también hay una unificación y a partir de estos trabajos que se pueden ir realizando ya con cada conferencia, cada obispo en su propia conferencia. Durante la celebración de las conferencias anuales inmediatas en julio de 1990 se eligen a los presbíteros Daniel de la Cruz Ariézaga para la conferencia anual del noroeste, a Baltasar González Carrillo para la norcentral, a Ricardo Esparza Zuno para la oriental, y se reelige a los presbíteros Raúl Ruiz Ávila en la conferencia septentrional y a Ulises Hernández Bautista en la conferencia anual de México. Por otro lado, por nuestro lado más bien, como conferencia anual del sureste, se posterga este ejercicio electoral hasta que haya las condiciones de elegir a nuestro propio obispo. Hay algunas limitantes que se consideran en ese momento y por esto el Gabinete General designa al obispo Ulises Hernández Bautista a que sea quien esté al frente de la CASE hasta que haya una elección ya propiamente de nuestra conferencia. Es aquí entonces que un año después la Conferencia Anual del Sureste elige ahora sí a su propio obispo y esta responsabilidad recae sobre el presbítero Fidel Ramírez Sánchez. Por ahí hay un mapita después de la reestructuración que va a ir apareciendo también en su pantalla y que tiene que ver, pues ahí aparecen con colores, ¿no? Aparecen con colores las diferentes conferencias y pues ahí vamos a ir visualizando cada una de ellas, sobre todo para que veamos
cuál es nuestro territorio. Quizá para quienes ya somos miembros en plena comunión y llevamos un tiempo a la iglesia, pues esto ya pudiera ser muy fácil de identificar, pero para ustedes que están aprendiendo todas estas cosas, pues esto puede clarificar cómo está la distribución en la República una vez que se establecen estas 6 conferencias. Y si ustedes lo ven, en la parte superior izquierda está la Cano, de color azul. Después está la Cansen, que está de color amarillo, y la CAO, de color verde. Esas 3 conferencias eran las que conformaban la conferencia no fronteriza y que después de esta reestructuración de 1990, pues viene a conformarse en 3. Después, más abajo, en la parte central, como atravesando en color rojo, está la CAS. Después, del lado izquierdo, central izquierdo, está la CAM, y de color como azul rey, azul o moradito, por ahí dependiendo cómo aparezca la nitidez de nuestra pantalla, pues está en color morado, más o menos, les decía, está la CASI. Y ese es el territorio pues que abarca nuestra conferencia. Y ahí están, estas 3 eran las que conformaban la conferencia del centro, pero pues se divide en estas 3 conferencias y son las 6 que actualmente participamos de este trabajo de nuestra amada Iglesia Metodista. Debido también a los cambios constitucionales del país que se publican el 28 de enero de 1992 en la expedición de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, dada a conocer el 15 de julio de 1992, y de acuerdo con la propuesta de la Segunda Conferencia General Extraordinaria, celebrada en noviembre de 1992 en San Juan Acosac, Puebla, se toma la decisión de registrar a la Iglesia Metodista de México como asociación religiosa, otorgando el registro constitutivo con el número, o con el registro SGAR-06-93, de fecha del 19 de febrero de 1993, y ahora pues se constituye lo que ya sabemos es la Iglesia Metodista de México, AR, y se ajusta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a los derechos y obligaciones que se nos otorgan. También es importante mencionar que para esto, a raíz de nuestras últimas reformas también, en lo cual pues valdría también un poquito la pena hacer una nueva síntesis a partir de estos datos ya más recientes, ¿no? Sobre todo mencionando aquí el tema del último registro, porque a partir del tema de las derivadas, que hace algunos años, ¿no? Un par de años que se ha venido trabajando y que ya ha quedado constituido, pues también estos números de registro se han modificado, pero que más adelante ya podremos ir conociendo a ciencia más exacta estos números y cómo han terminado en esta modificación. Con toda esta reforma, con todas estas cosas que se han venido dando y que se han venido modificando dentro de nuestra iglesia, pues ahora para 1994, ya con estas conferencias anuales establecidas, pues hay nuevamente elecciones, ¿no? Como cada 4 años hay elecciones de obispos, y ahora para la Conferencia del Noroeste queda electo el presbítero Antonio Anguiña Márquez. Para la norcentral está el presbítero Baltasar González Carrillo. Para la oriental fue reelecto el presbítero Ricardo Esparza Zuno. Y en el centro, en cuanto a la conferencia septentrional, queda el presbítero Octaviano Espinosa Fierro. Para el sureste, nuevamente queda el presbítero Fidel Ramírez Sánchez, y para la Conferencia Anual de México se elige a la presbítera Graciela Álvarez Delgado, quien se convirtió en la primera mujer electa y consagrada como obispo, no solo en México, sino en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces es la primera obispa que es electa y consagrada. Durante el cuatrienio posterior, que es de 1994 a 1998, todo este lapso de tiempo, por la designación del Gabinete General y del Colegio de Obispos, el obispo Baltasar González Carrillo preside ambos organismos, lo cual va a generar que aun cuando se esté trabajando de manera
particular, por así decirlo, con las necesidades específicas de cada conferencia, va a generar también una unificación de todos estos trabajos con esta oportunidad o esta posibilidad de que todas estas cosas puedan no estar totalmente separadas, sino mantener esa unificación como Iglesia Metodista de México. Entonces, esto va a ayudar a la consolidación del trabajo en la Iglesia Metodista en las 6 conferencias, también a una mejor o mayor coordinación del servicio social en el ámbito a través del organismo multidisciplinario, es decir, con las organizaciones o los trabajos de las distintas instituciones metodistas. Y también la Comisión Nacional de Programa va a elaborar distintos objetivos, metas y calendarios de actividades para que éstas se ejecuten a nivel nacional, conferencial, distrital y en las iglesias locales. También va a estar constantemente la publicación del órgano oficial de El Evangelista Mexicano, que hasta nuestros días pues también ha seguido con esta función sistemática e ininterrumpida y ha mantenido informada a las iglesias de todo el país sobre los acuerdos oficiales y artículos de interés. Ahora, pues en nuestros tiempos, en nuestros días, este número o este órgano de comunicación del Evangelista Mexicano, pues lo hace a través de su portal de internet, de su página de internet y su página también de Facebook, pero pues en esos tiempos era esta difusión por el formato escrito, ¿no? Conferencia General número 18 se celebra en Pachuca Hidalgo, del 22 al 28 de mayo de 1998, y pues aquí se van a presentar ya todos estos obispos y la obispa mencionados, ¿no? Entonces van a estar aquí presentes, van a seguir con esta misma intención de generar una visión completa o más integradora para la Iglesia Metodista de México y sobre todo en el marco de la celebración de los 260 años de la vida del movimiento metodista, iniciado desde Inglaterra, ¿no? Del 24 de mayo de 1738, a partir de esta experiencia del corazón ardiente que pues también hace unos días acabamos de conmemorar, de celebrar, pero pues que inclusive podríamos remontar este movimiento un poquito antes, ¿no? Ya con las cosas que Juan Wesley y todos aquellos estaban haciendo, ¿no? A partir de esa convicción de fe y ya posteriormente de ese mover del espíritu que viene en él y que como sabemos pues era una experiencia que ya algunas otras personas que habían estado con él, como su hermano Carlos, pues habían experimentado tiempo atrás. En esta conferencia general de la que hemos compartido, pues ya se va a presentar, se va se van a vislumbrar otras cosas, ¿no? En esta conferencia o en esta siguiente conferencia, sobre todo para legislar, para programar, para mirar o proponer un lema. Y este lema para este periodo de 1998 al 2002 será cada metodista un evangelista. Seguramente que lo hemos escuchado y que se van a fijar metas, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas metas? Pues que haya un incremento del 150% en la feligresía y de un 75% en nuevas iglesias. Se elabora un objetivo general de la Iglesia Metodista que consiste en que la Iglesia Metodista de México, asociación religiosa, extenderá el reino de Dios mediante la proclamación del Evangelio y la afirmación de la doctrina, haciendo de esto un estilo de vida, proyectando en crecimiento a la feligresía y el servicio a la comunidad. Y también se dan los lineamientos generales de trabajo para los siguientes 4 años con el lema, metas, objetivo, programa, y la conferencia general decide que la persona que ocupará el cargo de presidente nacional de programa fuera de tiempo completo, ¿no? Entonces aquí también es importante hacer esta mención porque a partir de esta fecha nuestros representantes nacionales de programa, al igual que las áreas, se dedican a ese trabajo de tiempo completo. Cosa que en caso específico como en nuestra iglesia o en local o en nuestra conferencia, no son de tiempo completo, porque además de realizar la labor de programa, pues también realizan alguna otra labor dependiendo quién esté al frente, ¿no? Ya sea su trabajo secular o bien su pastorado de tiempo completo. Pero en el caso del nacional, a partir de esta conferencia, programa se va a realizar
programa nacional va a realizar este trabajo de tiempo completo. Entonces, de alguna forma también se constituye en un trabajador de la iglesia y esta responsabilidad pues recae en el hermano Horacio Aguilar Madrid. Una vez electos los obispos en las 6 conferencias anuales de 1998, que ya se mencionaron, ¿verdad? El presbítero Antonio Aguiña Márquez, el presbítero Gabriel Lozada Valdés, Raúl Rosas González, Isaías Ramos Corona, Graciela Álvarez Delgado, y quien también va a ser nombrada la presidenta del Colegio de Obispos, y el presbítero Enrique Flores Carrera para la del sureste. Entonces, todos ellos, incluyendo superintendentes, pastores locales, funcionarios y toda la congregación, la feligresía metodista en nuestro país, pues participan de este programa que se ha generado con la finalidad, como decíamos, de unificar el trabajo y de poder seguir trabajando como una sola iglesia, aun cuando se atiende a las diversas necesidades particulares de cada conferencia. Otra de las cosas, pues, es que también se mantienen constantemente seminarios de evangelización y discipulado, capacitación constante, ¿no? Que es algo que también continuamos hasta nuestros días, y todo esto en aquel tiempo apoyados por CIEMAL y por el Evangelismo Mundial Metodista del Concilio Mundial Metodista. También hay talleres de educación cristiana por la Junta General del Ministerio de Iglesia Metodista Unida, y también se elabora pues una credencial única para pastores y funcionarios. Desde septiembre del 2001 ya se cuenta con la página oficial de la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa, en Internet, desde el 2001. Bueno, pues hasta nuestros días mantenemos también estas prácticas, sobre todo de la credencial a los pastores y el uso de la página. Tiempo después, pues ya no solo existirá la página de la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa a nivel nacional, sino que también cada conferencia contará con su propia página. Y la nuestra, pues, es la página de Imarcase, y que la podemos encontrar así. Si nosotros la tecleamos, ahí nos va a aparecer en el buscador. Por otro lado, otras organizaciones, otros trabajos, otras cosas que también se están realizando en ese tiempo, en estas reestructuras del año de los 90, o la década de los 90 y 2000 también, es que las organizaciones, jóvenes, intermedios, mujeres, varones, todos, ¿verdad? Están trabajando, están realizando diferentes actividades, realizan talleres, concentraciones, congresos, encuentros bíblicos, culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Destacando sobre todo el primer encuentro nacional de mujeres metodistas que se celebra en Pachuca los días del 27 al 29 de abril del 2001, con una asistencia de 2,500 personas y más de 2,000 mujeres, pues con toda esa fe, ¿no? Participando de esta actividad. Se llevan a cabo también encuentros nacionales de instituciones metodistas y de servicio social promovidos por el organismo multidisciplinario, que es el que se encarga, ¿no? de velar por estas instituciones. Y estas dos actividades, estos dos encuentros, se dan el primero en 1999 en Houston, Texas, y el segundo en el 2001 en Brighton, Inglaterra. Ambos eventos promovidos por el Concilio Mundial Metodista. Otras labores también trascendentes es que se nos encomienda ayudar en este caminar primario de la Iglesia Evangélica Nacional Metodista Primitiva de Guatemala a solicitud de ministerios globales. Entonces, también va a haber allí esta representación de la Iglesia Metodista de México trabajando y apoyando en todas estas actividades y sobre todo en esta iglesia que estaba dando sus primeros inicios. 2005, septiembre del 2005, la Grey, que se identifica con el pensamiento wesleyano, todos los metodistas, todos los wesleyanos, celebramos los primeros 75 años de vida autónoma como Iglesia Metodista de México, a partir de 1930, como ustedes también ya lo vieron en la clase anterior, y hasta el 2005, que es hasta donde vamos en la historia, ¿no? Para conmemorar este acontecimiento, pues
hay una reunión en el Templo de la Santísima Trinidad, la calle de Gante, número 5. También importantes son las relaciones que tenemos como iglesia metodista, las relaciones fraternales con otras iglesias evangélicas del país. Eso también es muy importante. Nosotros mantenemos esas relaciones fraternales con otras iglesias evangélicas del país. De pronto, como que a veces pudiera suceder que por la diversidad de denominaciones, pareciera como que estamos en enemistad, pero eso no es real. O sea, estamos con una relación fraternal con otras iglesias evangélicas del país. Estamos en esa relación de hermandad, ¿no? De apoyo, de ser parte también del cuerpo de Cristo. Entonces estamos con ese es nuestro principio también, ¿no? Somos miembro como Iglesia Metodista de México del Consejo de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina, que es CIEMAL, y del Concilio Mundial Metodista. Hasta aquí esta parte de las relaciones de nuestra iglesia metodista, de todas estas estructuras y reestructuras. Y bien, bueno, por último estaremos ya tratando sobre este caminar hacia los 150 años del metodismo en México, que ya no estamos tan lejos. Es un trabajo arduo, por supuesto, pero aquí pues está entrando en este caminar, está entrando también esta visión, ¿no? Esta misión que se establece y que pues tiene como propósito darnos a conocer cómo estamos trabajando y cómo estamos visualizando ese trabajo también, ¿no? Entonces, en la asamblea de la Conferencia General número 20 de la Iglesia Metodista de México, AR, realizado en los días del 19 al 27 de mayo del 2006 en San Juan Acosac, Puebla, se aprueba trabajar en una visión a 17 años, tiempo en el cual estaremos, con la ayuda de Dios, cumpliendo 150 años del metodismo en México, desde que la obra metodista llega a nuestro país. Entonces, la visión nacional para este periodo de 2006 al 2024, que fue aprobada en esta conferencia ya mencionada, es reformar a la nación extendiendo la santidad escritural. Esa es nuestra visión. Y nuestro lema es a 150 años del metodismo en México, en Cristo, reformando la nación. Entonces, esto también es importante. Seguro que lo hemos escuchado en nuestros calendarios conferenciales, ciudades, locales, aparecen estos datos porque es con lo que nos estamos rigiendo en cuanto a todo lo que se realiza el trabajo de nuestra iglesia. Para esto, pues también se elaboran, se preparan estas iniciativas de programa a nivel nacional para que cada área, para que cada conferencia anual, distrito, cargo pastoral, etcétera, ¿no? Cada miembro de la iglesia participe en esa tarea de reformar a la nación. Y pues el principal reto es crecer a mediano plazo sin dejar de lado la esencia cristiana, ¿no? Eso también es súper importante. De manera que se pueda tener una base, un modelo en el cual el centro pues sea bíblico, con toda esta búsqueda, ¿no? De mantener siempre esa fe ferviente y ese gozo en el Señor, ese amor, todo lo que recordamos de nuestros principios y que irán viendo, ¿no? Posteriormente en estas clases también de probándose a partir de nuestras doctrinas prominentes y de nuestros artículos de religión. Entonces, el principal reto, pues, es, decíamos, seguir creciendo, pero creciendo a partir de nuestras fuentes teológicas, el de la fe, de la tradición, de la experiencia, de la razón, ¿no? De todo esto que se va conjuntando, ¿no? Que nos permite tener un crecimiento integral, ¿no? Un crecimiento integral, creciendo racionalmente, nos dice nuestro plan rector, y es ahí donde también nos podemos ir centrando. Y bueno, pues hay algunas cosas a consideración en cuanto al propósito que la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa, constituye en estos tiempos para extender el reino de Dios mediante la proclamación del Evangelio y
la vida cristiana integral de los miembros de la iglesia. Entonces, esto está tomado del artículo 4 de la disciplina de la IMAR y las estrategias generales son la afirmación de la doctrina, una espiritualidad ferviente, ministerio según los dones, evangelización según los necesitados, células integrales, un culto inspirador, relaciones afectivas y estructuras funcionales con un liderazgo capacitador. Entonces, todo esto con la finalidad de seguir alcanzando estas metas, ¿no? De poder reformar a la nación con todo esto que se nos establece, ¿no? Con esta santidad escritural y poder avanzar, ¿no? Y por último, pues están los miembros del cuerpo episcopal de la Iglesia Metodista de México a nivel nacional, con los obispos actuales. Para nuestra conferencia está la presbítera Raquel Balbuena Osorio, para la CAO el presbítero José Antonio Garza Castro, para la CANCEN el presbítero Edgar Rodolfo Rivera de la Rosa, para la CAM el presbítero Moisés Morales Granados, en la CAS el presbítero Rogelio Hernández Gutiérrez y en la CANO el presbítero Felipe de Jesús Ruiz Aguilar. Entonces, solamente terminar haciendo mención que estas elecciones se realizan en cada conferencia anual, como a partir de la reforma de 1998, aplicable desde el 1990, en la que se realiza cada 4 años y es aquí donde se hacen estas elecciones y que para nuestros periodos, específicamente en nuestra conferencia, pues el próximo año se cumplen 4 años y es aquí donde nuevamente se vuelven a hacer elecciones. Amados hermanos, hermanas, pues esta es la clase del día de hoy. Espero que haya sido de gran conocimiento, ¿no? Que ha sido de bendición para nuestras vidas y que, como mencionaba al inicio, y ustedes saben, ¿no? Después de esto se realizará también un cuestionario, entonces ustedes pueden ir revisando esta clase y volver a regresar a los apartados que consideren necesarios para poder clarificar todos estos conocimientos. Terminamos hasta aquí. Y pues la invitación a seguir al pendiente de estas clases, de seguir con su curso de probandos y que puedan también, pues en su momento, culminar este curso para poder recibirse como miembros en plena comunión. Me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Que el Señor les bendiga y quiero terminar con una oración. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por este momento en el que podemos conocer más de nuestra historia, de dónde provenimos, de las adversidades a las que la iglesia se ha enfrentado y cómo hombres y mujeres han tomado el liderazgo para sacar adelante este trabajo de esta iglesia metodista en nuestro país y sobre todo en nuestra conferencia también. Por lo tanto, Señor, pedimos que tú sigas llenando la vida de cada uno de los estudiantes, les sigas guiando, les sigas alentando, les sigas animando a continuar en esta preparación y sobre todo, Señor, para reconocer que en medio de todo esto podemos mirar tu mano poderosa obrando en nuestra iglesia, pero también de poder saber que en medio de todo ello tú has estado presente y seguirás estando porque tú eres fiel. Te damos infinitas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.